La historia de un banco no tiene nada que envidiarle a las novelas de aventuras. Y la del Banco Nación nos habla del país y del mundo, de un mundo que arrancaba el siglo XX cada vez más convulsionado. También de la gente que hizo el banco, de las familias que trabajaron en él y lo acompañaron, de los que se comprometieron y se identificaron con un proyecto. Pero antes repasemos un poco en dónde nos habíamos quedado hacia el final del siglo XIX. A principios de los 90, de 1890, el país estaba en crisis total. Una crisis que para muchos solo fue superada por la del 2001. Algunos años antes había empezado el famoso modelo agroexportador que desató una cadena de especulaciones financieras que terminaron haciendo estallar el país, en lo económico y político. Ni hablar del sistema bancario que estaba quebrado. En ese contexto asumió la presidencia Carlos Pellegrini, quien llamó a su amigo Vicente Casares, hombre entendido en estas cosas, y juntos decidieron la creación de un nuevo banco, el Banco Nación. El Banco Nación nació sin gran apoyo, con dudas respecto de si sería viable. Recordemos que la idea era privatizarlo, pero nadie se interesó demasiado por comprar sus acciones. ¿Podría el banco sostenerse? En esas circunstancias comenzaba un nuevo siglo y con él un nuevo capítulo en la historia del mundo, del país y del banco. Pero bueno, a pesar de tanto pesimismo, de tanta crisis, de que no se vendieron las acciones para transformarlo en una sociedad anónima, a pesar de todo, el banco se fue afianzando. Creció, se tornó necesario y hasta un tanto imprescindible. Su no privatización pasó a ser su fortaleza en vez de su debilidad. Este me salvó la vida. Le doy gracias al banco que me dio oportunidad de trabajar acá. Y yo entré como prueba. Y como prueba ya ve como 10 años. Y creo que acá me voy a jubilar. Hago café. Otra cosa no se hace. Solamente café. Las exportaciones aumentaban y ya no eran solo hacia Gran Bretaña. Mandábamos nuestros productos del campo a toda Europa. Y claro, para abastecer esos mercados necesitábamos producir más y mejor. Y para producir más y mejor se necesitan inversiones, gente que ponga dinero en nuestros campos. Así crecía la inversión extranjera. Y de nuevo, no solo desde Inglaterra, también desde Estados Unidos, Alemania, Francia y Bélgica. Todos estaban interesados en nuestras tierras fértiles. Pero en la industria había escaso interés, y era solo en algunas pocas alimenticias, y en lo imprescindible que no podía importarse. El resto quedaba reservado para ellos. El epicentro de esta etapa de crecimiento era, por supuesto, Buenos Aires. La vida del interior del banco es muy distinta a la de Casa Central. Empezando, hay más afinidad entre la gente porque todo el mundo se conoce, todo el mundo vive cerca, inclusive es distinto para el funcionario. Un gerente de Banco Nación en el interior es el gerente del banco, el comisario y el intendente. En Buenos Aires no es nadie, es el gerente del banco. En las sucursales grandes se aprende muchísimo más porque tenés todos los casos. A veces nos vemos incluso en la vereda de la calle y nos saludamos. Hay bancos en el interior que trabajan temprano y a las 2 de la tarde se retiran. Duermen la siesta y después vuelven.
En vez de en capital, el horario corrido, de 10 a 3, bueno, acá no existe. En el interior uno sabe quién es el cliente, dónde vive, cuántas hectáreas tiene, cuántas vacas tiene, todo. Acá en Buenos Aires, nada. Buenos Aires florecía. Crecía el transporte con el primer subterráneo de Sudamérica. Se ponía cada vez más linda gracias a la llegada de la luz eléctrica, de los arrabales, del tango, de los centros culturales, como el nuevo e imponente Teatro Colón, que ya no extrañaba su antiguo edificio, este donde ahora está el Banco Nación, porque solo estaba a 2 estaciones de distancia. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de una ficha de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón, y apareces tú, vendiendo el último jirón de juventud, cargándote otra vez la cruz. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un perfume de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Basta, no canto más. Esto es un tablero de electricidad, es un tablero general de electricidad. De acá se comanda toda esta casa, todo el edificio. Claro, cuando esto es diseñado, obviamente se diseña en rigor a lo que era ese momento. Llevar energía a un local, a un piso determinado, que era un enchufe para una lámpara de escritorio o tal vez un ventilador de pie o de mesa. No había otra cosa. Lo que cambió es esos tomas corriente, como le digo yo. Ahora hay computadoras, fax, fotocopiadoras, impresoras. Los relojes patrones siguen funcionando con las máquinas originales. Eso es un poquito la joyita nuestra. Comanda todos los relojes del banco. Dan ganas de balearse en un rincón. Toda clase de gente del mundo quería venir para estas tierras. Europeos, norteamericanos, sirio-libaneses, gente que pensaba que acá podía armarse una nueva vida, empezar de cero, progresar. Y otros que quizás buscaban lo mismo, pero que no tenían muchas ganas de trabajar. Uno de esos fue el famoso Butch Cassidy, que también se interesó en nuestro país. Una historia que parece de otra película. Que Butch Cassidy y Sundance Kid llegaran al país y más precisamente a la Patagonia no fue algo tan sorprendente ni tan de otra película como les decía. Gobernar es poblar, no era otro el problema. Poblar. No era extraño en esa época que una persona de Estados Unidos decidiera venir a probar suerte acá. A principios de siglo, Argentina era uno de los destinos de inmigrantes más importantes del mundo. La Patagonia, con su inmensidad desierta, parecía ideal para alguien como Butch Cassidy, y quizás tuvo algo que ver su parecido con el lejano oeste. A ver, otra razón. Estas tierras Patagonia eran lejos de progreso y lejos además de ley y policía. Butch Cassidy y Sundance Kid venían escapando de ley por sus ladroneadas del Banco USA. ¿O crees que Banco Nación había sido el primero que visitaron Butch and Sundance? Tú sabes, Wanted. Butch y Sundance llegaron con nombres falsos al puerto de Buenos Aires en marzo de 1901. Tomaron el viejo ferrocarril del sur y emprendieron viaje hasta la última parada, Chipoleti. Se sentían como en casa. Rápidamente se adaptaron a la zona y se ganaron la confianza de la gente. Butch Cassidy vivía en el sur argentino como un ganadero más. You would be probably surprised to hear from me from a faraway country, but the United States seemed too small for the past few years I spent there. I visited the best cities and best parts of South America till I got here. This part of the country looks so good that I located, and I think for good. I'm enjoying it every day better.
I have 300 cattle, 1,500 sheep, 28 saddle horses, 2 men to do the work for me, and a house with 4 rooms, with sheds, stables, and some chickens. The only thing I miss is a cook, since I am still a bitter bachelor. Esta es la unidad correspondencia. Prácticamente es el pulmón del banco. Todo el mundo conoce un banco a través de la planta operativa, pero la planta operativa, si no tiene el alimento para la caldera, que sería esto, no sirve, no puede funcionar. Cada sector tiene una cantidad de bolsones que cada bolsón va a una sucursal distinta de las del Banco Nación. Es todo manual. Bueno, es hora de volver. Al trabajo, al banco y a la historia del banco. El Banco Nación empezaba a tener funciones cada vez más importantes, distintas a las de los bancos privados. Claro, porque era del Estado. Y además todavía no existía un banco central. Era el Banco Nación el que se ocupaba de regular la política monetaria que el Ejecutivo ordenaba. Funcionaba como un banco central y además daba créditos. Pero aún siendo tan importante, el banco seguía teniendo un directorio provisorio, limitaciones para prestar y poco capital. Además pedía demasiadas garantías y eso reducía la posibilidad de prestarle plata a muchísima gente para operaciones chicas o medianas. Por estas cosas tenía menos clientes de los que podría haber tenido. Cuando se creó, el banco fue pensado con una idea, pero la realidad del país cambió mucho. Los directivos vieron ese cambio y propusieron realizar una reforma de su carta orgánica, una reforma de fondo. En 1905, esta vez con números sólidos y cierta trayectoria, fue más fácil contar con el apoyo del Parlamento para establecer las nuevas reglas. 1. El banco sería definitivamente estatal. No por la imposibilidad de vender las acciones, sino por convicción. 2. Los 50 millones de la caja de conversión que se le había prestado para iniciar sus actividades pasaban a conformar el capital. Ya no era más un préstamo. 3. Quedaban establecidos los mecanismos para elegir autoridades que dejaban de ser transitorias. La reforma tuvo su impacto. Los depósitos se incrementaron junto con los créditos y los clientes. Todo esto en un país que también crecía, aunque de forma despareja. Buenos Aires florecía, pero a medida que uno se alejaba de ella, la pobreza aumentaba. Y con la gente pasaba algo parecido. Mientras los terratenientes se daban grandes lujos, los trabajadores que vivían en conventillos la pasaban bastante mal. Pero el Banco Nación nadaba contra la corriente. Es cierto que su actividad tendía a concentrarse en las zonas más ricas, pero no por eso descuidaba las alejadas. Se fue esparciendo por todo el país, se incorporó a la vida cotidiana y al escenario típico de las plazas centrales de los pueblos, con la iglesia, la municipalidad y el bar. Era una ciudad muy importante, Villa Mercedes en 1905 era una ciudad de 18.000 habitantes. Para el resto de la gente del país esta era una ciudad prometedora. ¿Por qué razones vinieron por acá? No sé, andaban seguramente andaban huyendo de la justicia. Dicen que eran buchicas, sí, pero no sé. En esa época no eran famosos, mira. Eran dos personas, muy caras, que después se vuelven y mueren allá en Estados Unidos. No sé si acá fueron a México, no sé cómo fue la historia de acá. Iban huyendo de acá, iban huyendo. Para la época eran cowboy. Para la época eran cowboy. Robaron acá este banco, el Banco Nación. El Banco Nación sí. Robaron, 1800, estamos hablando de 1800. Casi 1900. 1900, una cosa aproximada por ahí. En el año 1905 llegaron al banco y asaltaron. Compraron caballos acá, se hicieron pasar por compradores de caballos. Quien puede darles muchos datos de esto es justamente la familia que viene de don Federico Hartley, que fue el gerente en ese momento. ¿Cómo fue? Roban todo el
dinero que había en caja. La hija del gerente le alcanza al gerente también un arma para que se defienda. Mamá fue la que le cargaba el arma a mi abuelo para que le tirara. Por suerte no mató a nadie, ¿no es cierto? Por suerte, te digo. Ese es, en pequeño, el relato de la banda de Casi al Banco de la Nación Argentina. El país y el Banco Nación en crecimiento, una economía pujante. En ese contexto se instalaban otros bancos y entonces surgió la necesidad de regular la actividad. Eso en esa época lo hizo el Banco Nación. Y también por eso el gobierno creó la Cámara Compensadora, lo que hoy conocemos como el clearing bancario. El clearing son los depósitos que realizan nuestros clientes a través de cheques de otros bancos. Los cheques entran en una cámara compensadora y según la radicación de sus cuentas son depositados dentro de los plazos 24, 48 y 72 horas. Antes el Banco Nación hacía de cámara compensadora. Este sector es de recuento, o sea, toda la plata que ingresan por medio de los depósitos vienen a parar acá y obviamente de acá va al tesoro principal y después es redistribuida a todas nuestras sucursales a medida que necesiten efectivo. El encaje es toda la cantidad de depósitos que son recibidos de nuestros clientes, eso hace al total del efectivo que tiene un banco. De ahí se fija un encaje que hay porcentaje que dicta el Banco Central que vos no podés usar como préstamo, que es como un resguardo para los clientes al momento que necesitan su depósito, el banco tiene disponible y el resto se puede prestar. Otro rol importante del banco era la posibilidad de dar redescuentos. Los redescuentos son préstamos que se otorgan a entidades financieras. Cuando el banco necesita efectivo, entonces pide un préstamo o un redescuento al Banco Nación o otro banco y se le presta por 24 horas. El tesoro principal es el sector donde se preparan las remesas para enviar a las distintas sucursales del país. Una remesa es el dinero que solicita una sucursal a través de un sistema electrónico. Se vino la guerra en serio. Ya no eran los tiros de dos vaqueros románticos galopando por ahí. No. Se desató la Primera Guerra Mundial. Y con ella, ese modelo agroexportador del que les hablaba tuvo una gran, ¿cómo decirlo?, una gran sacudida. En Argentina se fabricaba poco y nada. Y para satisfacer el consumo interno se necesitaba importar las cosas que no se producían en el país. O sea, casi todo, excepto alimentos. El problema era que durante la guerra los mares estaban bloqueados. No solo no podían llegar mercaderías, sino que tampoco se podía exportar. Así el modelo se quedaba sin una parte importante de su nombre. La guerra hacía que otros países no pudiesen comprarnos como antes, porque tenían que usar el dinero para fabricar armas.
Échale la culpa a la guerra, pudieron haber dicho. Pero la realidad era que la crisis ya había empezado un año antes. Es verdad que la guerra la acentuó, y se empezó a pagar las consecuencias de un modelo de país para pocos en el que lo importante era producir alimentos pero no desarrollar una industria. Y por supuesto con ese modelo, jamás se había pensado en fabricar barcos que hubieran servido para navegar los mares con una bandera tan neutral como la Argentina. La disminución de importaciones pudo haber sido un hecho favorable para la industria nacional. Lo que no se traía de afuera había que fabricarlo. Pero la realidad era que acá no se fabricaban máquinas, y en el contexto de una guerra tampoco se podían traer de afuera. Entonces fue imposible mutar a un modelo más industrial y con mayor sustento en el tiempo. El Banco Nación, una vez más nadando contra la corriente, soportó la crisis sin mayores problemas. Es cierto que se redujeron un poco los depósitos y préstamos, pero en ningún momento corrió peligro su existencia. Por el contrario, mantuvo sus cuentas saneadas, y esto permitió asistir, con los famosos redescuentos, a otros bancos que sí sufrían más las consecuencias de la guerra. De esta manera evitó el colapso del sistema financiero argentino. Sin dudas, la reforma que se hizo a principios de siglo de la Carta Orgánica había sido efectiva y había implantado bases sólidas para un banco destinado a cumplir un rol importante en la historia del país y de su gente. Aún en épocas de guerra se siguieron abriendo sucursales, y muchas, 10 en Santa Fe, 7 en Buenos Aires, 6 en Córdoba, 1 en Capital, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Somos un banco estatal, pero yo siempre digo que a pesar de todas las crisis de los bancos, sin desmerecer a los otros, acá estamos presentes, siempre y firmes. El Banco Nación está apoyando a todas las actividades en cualquier lugar del país. Veo pasar la historia. Sí, veo pasar la historia. Estoy trabajando en el banco desde hace 47 años y meses y actualmente soy el jefe de contaduría, responsable de contaduría de la sucursal Plaza de Mayo. En 1918 terminó la guerra, pero no todas eran buenas noticias. Se venían tiempos muy complicados, la crisis del 30 y más tarde la Segunda Guerra. Esos años intermedios y de relativa paz fueron muy inestables. Los precios de las exportaciones subían y bajaban en muy poco tiempo. La época de crecimiento y entusiasmo quedaba atrás. El modelo agroexportador resistía como podía y faltaban las clases dominantes, algo que abriera la posibilidad de diseñar otro modelo de país. En ese contexto volvieron algunos capitales, pocos, y también algunas inversiones, principalmente norteamericanas, de tipo industrial, lo que iba a dar inicio a un proceso que provocaría un cambio social que se vería más adelante. Pero no era parte de una política integral de industrialización, eran más bien hechos aislados. En lo político sí había cambios importantes. Se aprobó la ley de sufragio secreto, universal y obligatorio. Al mando de Hipólito Yrigoyen, los radicales llegaron por primera vez al poder, y con ellos la clase media empezó a tener más participación en las decisiones. Un gran cambio. No tanto en lo económico, pero sí desde el rol del Estado, que empezó a ocupar un lugar más activo, controlando y regulando. En los años radicales el banco se hizo más importante. El fin de la guerra produjo nuevamente un gran incremento de los depósitos y los préstamos y un aumento de los activos. ¿Y los Cowboys? ¿Qué fue de sus vidas? Butch Cassidy y Sundance Kid lograron escapar, pero todo es un misterio, porque también dicen que se dispararon entre ellos antes de ser atrapados. Otras teorías hablan de que en realidad Butch Cassidy volvió a Estados Unidos y vivió años lejos del delito, sin ser nunca encontrado. Quedémonos más vale con la versión romántica de que se quedaron en Bolivia, pero no creo que haya sido así. Esa historia la tengo como parte de la historia de las familias de chicos, ¿comprendes? Así que nunca fue novedad. Quizás este fue el primer asalto a un banco en la República Argentina. No nos pone muy orgullosos el hecho de haber sido el primer banco asaltado, pero bueno, tiene su cosa histórica, ¿no? Mi abuelo inauguró el banco este. Gente que yo la llamo de heroísmos anónimos
el gesto de defensa de la gente que defendió y que defiende día a día. No es solo defender, uno dice muchas veces defender el dinero del banco. Es defender el edificio, es defender la institución, es defender lo que se entiende como segundo hogar. Dentro de estos muros se mueve la vida de un grupo de gente, varios miles en el país, en varios centenares de sucursales, recónditas, alejadas, pequeñas, olvidadas. La realidad es que no se sabe qué pasó con ellos. No hay testigos, no hay documentos, no hay archivos. Mi familia fue el Banco Nación. Y lo digo y me emociono. Y yo lo quiero mucho porque, bueno, me dio un bienestar y me gusta, es un lugar histórico. Aparte me gusta lo que hago, así que yo soy enamorado de mi trabajo, ¿no? Somos como una familia. No tenemos la familia perfecta, pero sí somos como una familia. Para mí el Banco Nación es lo más grande que hay en el país. No porque esté de este lado, sino verdaderamente usted ve la historia del banco y estamos en todos los puntos del país. Vos vas a encontrar la iglesia, la policía y el Banco Nación. Todo. Mi casa, la educación de mi hijo, mi trabajo. En donde sí hay testigos, pruebas, registros y un camino que podemos reconstruir, es en la historia del Banco Nación. Un banco que en un primer momento sería privado y después pasó a ser de todos, de quienes lo hicieron y de quienes lo necesitaron, de quienes lo defendieron, como Hartlieb, aún poniendo en riesgo su propia vida. Un banco que empezó a tener sentido para la gente, ocupando un lugar importante en la economía del país, en medio de un mundo con tantos vaivenes y conflictos. Pazzo il mondo senza una carezza, in ogni lacrima una traccia di purezza, e brucerò ogni giorno in una vampa di furore. Se devo vivere sarà di crepacuore, mi prendo anche il dolore, lo pago al suo valore, al costo dell'amore. Passa il mondo, non c'è più salvezza, solo i tuoi occhi, la tua tenerezza, accesa alla finestra come un vecchio candeliere. Do caccia al buio per non farti mai cadere, così potrai vedere, così potrai sapere. Caro il mio amore, sarai mai consumato da questo sguardo triste che un giorno hai ricambiato. Era nel fresco di una sera, sul ciglio dell'estate, ricordi che risate. Cazzo il mondo pieno d'amarezza, pazzo il mondo pieno d'incertezza, pazzo il mondo senza una carezza.